Padre, en el nombre de Jesús, abre los ojos de nuestro entendimiento, que esta palabra venga para transformarnos, para ponernos en acción, en el glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Salomón tuvo la bendición de tener un padre visionario. Salomón tuvo la bendición de tener un padre conforme al corazón de Dios. David fue el que se la jugó para que la presencia manifiesta de Dios se estableciera en Israel. Cuando David no era rey y era rey Saúl no procuró que el arca fuera recobrada, fuera recuperada. Había sido usurpada por los filisteos. Saúl no hizo nada, él se preocupó de él mismo, se hizo para sí un monumento. Pero cuando David es reconocido y es establecido rey en Israel, él trabaja arduamente para que la presencia de Dios o el arca vuelva a Israel. Así que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Provocar los cambios y la transformación en Israel no fue fácil. Había que conjugar ese sueño con el tiempo. El tiempo era un factor importante, ponga atención, en la concreción de los sueños que tenía David. David supo que el arca por 33 años había estado extraviada en las fronteras de Israel. Saúl no hizo nada en su periodo de Así que David se llena de celo y de pasión por la presencia manifiesta de Dios. Y David hace cosas para traer el arca. En un primer intento muere uno de sus líderes llamado Usa. Y David, cuando por el error de Usa de olvidar el protocolo divino, Usa entonces tocó el arca y murió fulminado porque había una provisión al respecto sobre cómo había que trasladar el arca. David se quedó con una gran pregunta: ¿cómo habrá de venir a mí el arca de Jehová? Así que David consulta nuevamente a Dios y a riesgo de su propia vida va al abordaje otra vez y trae el arca y la establece en Israel. Y de ahí que se habla del tabernáculo de la choza de David. David entonces trae el arca en un tabernáculo medio hecho, pero no así barato, por así decir, sino un tabernáculo de urgencia nomás. Sin embargo, David gesta en su corazón un diseño. Él quería hacer un templo que trajera honra a Dios. Y Dios no le permitió a David construir el templo, pero sí le permitió juntar todo lo que se necesitaba, todo lo que se iba a requerir para la construcción del templo. Sígame, por favor. Mira cómo pensaba David. David es un hombre visionario, con una visión multigeneracional, pero su mayor deseo era traer la presencia manifiesta de Dios a su pueblo. El templo es figura del reino. Así que David representa un visionario que anticipa, un precursor del reino. Luego aparece Salomón. Salomón ahora aparece como tipo de la iglesia que tiene que establecer el reino que David ya trajo a Israel. Fíjense que el Señor Jesús, que representa por supuesto el Rey de Reyes, Señor de Señores, Él viene en su ministerio y comienza diciendo su ministerio: el tiempo se cumplió, el reino de los cielos está a la mano. Para entrar a este reino hay que arrepentirse y hay que creer. A partir de ello quiero invitarles a ustedes a hacer por favor el paralelo. No se me duerma, no va a ser tan largo lo que voy a decirles, pero fíjense, vea el paralelo. Salomón tiene un padre visionario, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre con amor, con pasión, con fuego, con persistencia, con resiliencia, un hombre de arrojo, un hombre de fe, un hombre consagrado, un hombre de esfuerzo, un hombre que le cree a Dios. Y él logra entonces hacer la primera etapa, que es traer todo lo que se va a necesitar para la construcción del templo. Luego llega Salomón, y Salomón es el que pone manos a la obra. Cuando Salomón terminó de hacer todo lo que Dios le mandó a hacer, dice que en ese momento, cuando terminó de hacerlo, dice que vino la gloria de Dios de tal manera inundando el templo que los sacerdotes ya no podían oficiar. Eso es figura que cuando la iglesia en alguna generación haga lo que tiene que hacer y ponga, por así decir, la última estructura, columna, que Dios le diga que la
que ponga, entonces vamos a entrar en el cumplimiento de lo que la Escritura llama: y será derramado, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes tendrán visiones. Y de cierto os digo que sobre vuestros hijos y vuestras hijas derramaré de mi espíritu, y ellos profetizarán. ¿Por qué profetizarán? Porque cuando la palabra sale de los santos, cuando el pensamiento de Dios sale de los santos, entonces empiezan a haber condiciones creativas. A ver, el lenguaje crea realidades. Asócialo así. Profetizarán, dirán lo que oyen de Dios, lo que saben de Dios, serán entendidos, hablarán cosas que traerán vida, que generarán ideas, que tendrán efectos siempre positivos. Eso va a ser maravilloso. En Isaías 60 dice: levántate, resplandece. El profeta ve dos cosas paralelas: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Y él ve, he aquí que tinieblas cubrirá la tierra y oscuridad las naciones, pero sobre ti amanece el Señor, y sobre ti será vista su gloria. Van a haber dos cosas paralelas, y en esto el reino va a seguir avanzando. Por eso he hablado de ejecutando diseños divinos o diseños del reino. Eclesiastés, por favor. Algo complicado empieza a ver Salomón en el tiempo, en el futuro. Algo pasa en Israel que tiene que ser cambiado, que tiene que ser mejorado. Dice que él vio siervos a caballos y los príncipes que iban a pie, dice, y los príncipes que iban a pie como los siervos. Qué increíble. O sea, Salomón está viendo algo que no está normal, algo que es disonante, algo al revés, algo confuso, algo desafinado. Póngale. Quiero pedirles por favor que todo el mundo esté conmigo y ojalá orando algunos para que me vaya bien en la prédica. Fíjense que, cierro paréntesis, hay otra versión que dice: he visto sirvientes montados a caballo y gente que debiera ser gobernantes caminando como esclavos al pie de ellos. ¿Te parece familiar esta situación? Hoy día es un día vital para nuestro país. Yo creo que tenemos que aprender del simbolismo de la Plaza Italia. Hicieron dos contrastes. Un contraste de algo ordenado, bonito, floreciente, y un contraste de caos. Ustedes saben que la respuesta para el mundo no es José Antonio Kast, ni tampoco Boris. La respuesta para el mundo es el reino de Dios. Pero también la respuesta para algunos países son los presidentes que Dios permite que gobiernen. Si hallamos gracias delante de Dios, vamos a tener a un gobernante que se va a ajustar por lo menos a la vida y a los valores y a los principios de Dios. Bueno, lo que es claro es que tú y yo tenemos que vernos como habitantes del reino de Dios. Y tenemos que entender que el reino de Dios trasciende al tiempo. El reino de Dios tuvo su comienzo y tendrá su culminación gloriosa. En el tiempo de Salomón vio que algo andaba mal en la tierra, y esta es una historia que se ha repetido a través del tiempo. Pero hay una urgencia para nosotros, porque lo que Dios está poniendo como cosa urgente en el corazón del liderazgo nacional y del liderazgo mundial en los cristianos es precisamente esto: el mandato de avanzar el reino, el mandato del dominio. Escuche. Cuando yo hablo de dominio, porque voy a hablar de dominio, eso está basado en algo que sucede en el huerto del Edén. Adán y Eva, luego de crear, fíjense, Dios todas las cosas, pensemos en Adán y Eva, luego de Dios crear todas las cosas increíbles en la tierra, el clímax de Dios fue la creación de los seres humanos a su imagen y semejanza.
Ahora, ¿por qué Dios creó a los seres humanos? Fíjense qué interesante esta mirada. Dios nos creó para que nos hiciéramos cargo de todo el resto de la creación. Wow. Los seres humanos fuimos puestos como corona de la creación en la tierra, cogobernadores con Dios, para que nos hiciésemos cargo de todo el resto de la creación. Dios dijo específicamente a Adán y Eva que deberían tomar dominio sobre lo que Él había puesto en la tierra. Sobre lo único que Dios no autoriza al hombre a tomar dominio es dominio del hombre sobre otro hombre. Pero del resto, la humanidad y el ser humano, nosotros tenemos que hacernos cargo de la creación de Dios, ¿no? Génesis 1, 26 al 28, si me puedes ayudar en pantalla. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y dice: y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todos los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues, dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla. O sea, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Desde aquí entonces viene la idea de la mayordomía, viene la idea del dominio. Recuerden que Adán no es solamente el nombre de una persona, sino que en el hebreo significa raza humana. Incluye hombre y mujer. Entonces usted y yo estuvimos genéticamente en el jardín del Edén, pero todos tenemos algo del ADN de Adán. Así que cuando Dios está dando la orden de sojuzgar la tierra a Adán y Eva, le está dando la orden a la humanidad. Cuando Adán tomó la mala decisión, no lo hizo solamente por cuenta propia, sino que en un sentido amplio también lo hizo por todos nosotros. Tomó la mala decisión. Satanás sabía que Dios había entregado a Adán la autoridad para dominar y también la autoridad para dar dominio. Así que Satanás tentó a Adán y Eva porque deseaba recuperar la autoridad que había perdido cuando fue arrojado del cielo. No se olviden que Luzbel o Satanás, ¿cierto? Él era Lucifer y era un arcángel asociado a Dios. Y él tenía a cargo la adoración máxima del universo a Dios. Él no cantaba, él era canción. Y dice que hacía contrataciones para llevar la adoración de toda la otra creación que Dios tiene. Él tiene ángeles, arcángeles, querubines, serafines, principados, poderes. Y ahí estaba él siendo el orquestador de todo eso, hasta que entró orgullo en su corazón y él fue destronado de su posición. Por lo tanto, Satanás tentó, cuando es destronado, estando en la tierra, Satanás tentó a Adán porque deseaba recuperar la autoridad que había perdido cuando fue arrojado del cielo. Adán y Eva cedieron a la tentación, eligieron obedecer a Satanás, y desde ese momento Satanás usurpó el derecho de dominio de Adán y comenzó su camino en el mundo, el cual consiste en robar, matar y destruir. Y esta es la razón por la que es llamado el Dios de este siglo, con minúscula, y el príncipe de la potestad del aire. Pero tú y yo sabemos que este no fue el plan original de Dios para la vida en la tierra, ¿no? Dios, dice la Biblia, que como respuesta envió al segundo Adán, llamado Jesucristo. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Y Jesús comenzó el proceso entonces de recuperación del planeta Tierra para el Señor. Tú y yo debemos de saber que la tierra nunca ha sido legalmente del diablo. De Jehová es la tierra y su plenitud. Nosotros no fuimos creados para vivir separados de Dios.
para vivir colaborando con el que mata, con el que roba, con el que destruye. Pero pareciera que al ser humano le pareció también que del otro lado de la cerca los pastos eran más verdes que de donde él estaba. Pero nosotros que hemos conocido a Jesucristo, que hemos vuelto al reino, que somos ciudadanos del reino, que gozamos de la comunión con el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que gozamos de la comunión con el Padre, podemos dar testimonio que hacer la voluntad de Dios es bueno, es agradable y es perfecta. Y eso es maravilloso. ¡Qué lindo! Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Jesús comenzó el proceso de recuperación del dominio perdido. Por eso Él parte diciendo: el tiempo se cumplió cuando comienza su ministerio. El reino de los cielos, el gobierno de Dios se ha acercado. Reino significa país, pero reino también significa dominio. Escúcheme, cuando tú y yo nos volvemos a Dios, el primer requisito es arrepentirnos. ¿Arrepentirnos de qué? Arrepentirnos de tener el mando de nuestras vidas. Por tener nosotros el mando de nuestras vidas sin considerar la sabiduría de Dios, hemos hecho y deshecho entre nosotros. Hemos sido malos mayordomos del planeta Tierra. Hemos concebido ideas satanizadas y hemos querido plasmar esas ideas a costa de un gran precio de dolor y sufrimiento en la raza humana. Dios no nos creó para que nosotros podamos estar escuchando el susurro del enemigo en nuestras vidas. Dios no nos creó para que intentemos realización sin considerarlo a Él. Hemos dicho que lo más importante en la vida es descubrir propósito. Que tú naces 3 veces, que todos tenemos que nacer 3 veces. Nacer a esta vida, hay que celebrarlo. Nacer de nuevo, el milagro más grande, pero también nacer al propósito. Nacer al propósito significa descubrir las intenciones que Dios tuvo al crearnos. Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. Dios no te pone en la tierra y se hace la pregunta: ¿qué voy a hacer con este niño, con esta niña? Sino que Dios gesta, concibe el propósito y luego dice: a ver, ya, voy a crear a Francisco para que haga tal cosa, voy a crear a Félix para que haga tal cosa, voy a crear a Aníbal para que haga esta otra cosa, voy a crear a Daniel para que haga esta otra cosa. ¿Cuál va a ser la responsabilidad de ellos? Descubrir las intenciones que yo tuve al crearlos. Ellos tienen que descubrir qué poseen, qué es lo que yo he puesto en su maleta de viaje, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo he puesto en sus maletas de viaje? Entonces tienes que a veces recordar cuando yo era niño, ¿qué era lo que más me gustaba hacer? Si me invitaban a una clase de matemáticas o me invitaban a escalar árboles, ¿para dónde iba yo? A escalar, por ahí va la cosa. Entonces, me gustan los desafíos, me gusta el peligro. Y el otro, porque yo tengo dos nietos, y fíjense que son tan diferentes. El primero le pasa una pelota y ¡cor! El segundo está ni ahí con eso, pero pásale juegos así de pensar. Pero ese te deja loco. Si me ha ganado juegos a mí, tiene ¿cuántos años? 4 años. Y me ha ganado a mí, me ha dejado ganar, pero bueno. Somos tan distintos. Y cada uno de nosotros viene equipado. ¿Para qué? Para poder florecer en esta vida. Dios ha soñado con nosotros. Y Dios no solamente soñó, sino nos equipó. Y no solamente nos equipó, sino que nos llamó. Y no solamente nos llamó, sino que nos justificó. Y no solamente nos justificó, sino que nos santificó. Y no solamente nos santificó, sino incluso está en este tiempo impulsando fuerte para que nosotros podamos manifestar los dones, talentos, habilidades que tenemos a fin de que mostremos la glorificación del Señor en nuestras vidas. Preciosos, reino significa también dominio. Un rey tiene dominio sobre un reino. Jesús es el rey y su reino también. No solamente lo componemos nosotros, escúcheme. Su reino también es el planeta Tierra, escuche. No crea usted que, no, mire, lo que pasa es que Dios viene a reinar en mi corazón y esta tierra se tiene que ir al tarro basurero. Y cuando pensamos así, dejamos a otros que tienen ideologías antivida
para que se apropien de la tierra. De Jehová es la tierra y su plenitud. Él nos ha dado a nosotros la posibilidad de traer todo lo de Dios a esta tierra. Nosotros tenemos semillas celestiales para plantarlas en esta tierra. Semillas celestiales pueden significar tus dones, talentos, habilidades puestos al servicio de... ¿Cuántas veces hemos ido a edificios o hemos ido a lugares bonitos, hermosos? Y esos son resultados de gente que sembró esas semillas. Pero también tú tienes hijos e hijas, tu mayor tesoro. Y la Biblia ideó que nuestros hijos y nuestras hijas sean nuestros mejores aportes. Por eso nuestra dedicación por ellos, nuestra oración por ellos, nuestra dirección hacia ellos tiene que ser frecuente, continua y constante. Porque es el legado, es la proyección de nuestra vida, pero de la bendición de Dios. Dios nos ha puesto, mis queridos hermanos, para traer transformación aquí. Dios nos ha puesto para hacer respuestas de Dios aquí. No se toma una luz y se esconde debajo de un almud, sino que se pone en alto para que todos puedan aprovechar esa bendición. La sal no sirve para estar en el salero. La sal tiene propiedades de traer, de evitar la putrefacción, la corrosión, la putrefacción, las infecciones. La sal también sazona, trae sabor a la vida. Y nosotros tenemos esa misión también que cumplir. Jesús pagó el precio para recuperar el dominio por medio de su muerte, su resurrección y su glorificación. El Señor Jesús venció la muerte. El Señor Jesús se presentó por 40 días a sus discípulos, dándole claras pruebas de que Él estaba vivo. Mis queridos, Jesús vive. Luego los discípulos lo vieron que fue llevado al cielo en una nube, pero Él les dijo, ustedes no se van a quedar solos. A partir de ahí, en 40 días después, vino el Espíritu Santo, que es también Dios, y vino ahora a morar en nuestras vidas. A partir de ahí, mis queridos, nosotros, los hijos de Dios, contamos con la presencia plena de Dios en nuestras vidas. Tú eres un hijo recibido, perdonado, ideado por Dios, recuperado para Dios. Eres un hijo, una hija habilitada. Dios está esperando que tú te conectes con Él, que te metas en el camino de la búsqueda, porque el que busca, encuentra. Él, cuando ascendió, dijo que nosotros, sus discípulos, recibiríamos poder para ser sus testigos cuando el Espíritu Santo viniera. ¿Qué significa esto? Significa que implementar en este tiempo el mandato del dominio es nuestra responsabilidad. Significa que este mundo necesita el reino, y significa que tú y yo encarnamos el reino y que tú y yo oramos para que el reino venga. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Significa que todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo puro, donde hay virtud, algo digno de alabanza, en esto pensemos, porque eso es lo que contiene el reino. El reino contiene vida, contiene amor, contiene gozo, contiene justicia. El reino de Dios es la respuesta para las naciones de la tierra. El reino ha venido a nuestras vidas y nosotros somos ciudadanos del reino, y el Rey de Reyes y Señor de Señores nos comanda. Él pelea nuestras batallas y Él dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ser ciudadanos del reino significa que en este tiempo el mandato de avanzar el reino es nuestra responsabilidad como representantes de Jesús. Cuando Jesús vino a entregarnos su reino, Él invadió el reino de Satanás. Él invadió el reino que Satanás había dominado desde los tiempos de Adán. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente, escúcheme, que estoy llegando al corazón del mensaje y ya estoy terminando. Significa que para avanzar el reino, el elemento guerra hay que considerarlo. O sea, Satanás nunca abandona un territorio que tiene ocupado sin luchar. Pero las armas de nuestra milicia para avanzar el reino no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza.
Nosotros tenemos que determinar qué cosas buenas tenemos que plantar en nuestro jardín. Nosotros tenemos que determinar con la ayuda de Dios y con la sabiduría de Dios qué son las cosas que nos convienen a nosotros y a nuestros hijos. Nosotros tenemos que discernir y estar conscientes que también hay un enemigo que tiene sus agentes plantando semillas de mal y de muerte en medio de nuestros territorios. El Señor siempre pensó que la figura del Antiguo Testamento iba a ser nuestra manera de pensar. Los israelitas fueron sacados de 430 años de esclavitud, eran llevados a la tierra prometida y el Señor les dijo, esa es su tierra, es la tierra donde hay leche y miel, es la tierra donde ustedes harán pueblo, donde harán nación, donde harán familia, donde se proyectarán. Pero en esa tierra están los jebuseos, los gergeseos, todos los feos, ¿cierto? Y ustedes van a tener que echarlos de esa tierra. Eso significa que la manera de echar a la gente no va a ser repudiando a la gente, sino convirtiéndola al reino de Dios. Como la levadura que no rechaza la masa, sino que la va leudando progresivamente. Si usted se pregunta cuándo surge el socialismo, va a tener su etapa del siglo pasado por allá nomás. ¿Cuándo surge el comunismo? También como del siglo pasado. Cuando surge el reino de Dios, es por los siglos de los siglos. Los profetas lo anunciaron, Jesucristo lo vino a establecer y la Biblia y los profetas vieron que el reino de Dios prevalecerá eternamente y no tendrá jamás fin. Somos ciudadanos del reino con un mensaje poderosísimo. Satanás nunca va a abandonar un territorio que tiene ocupado sin una lucha. Como testigos de Cristo es nuestra responsabilidad guerrear contra Satanás y pelear esta guerra bajo el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. La guerra no terminará hasta que el pueblo de Dios recupere su dominio sobre la creación y Jesús entregue el reino a su Padre, como dice 1 Corintios 15, verso 24. Si lo puedes poner, por favor. Dice, entonces vendrá el fin. 1 Corintios 15, 24. Póngalo en pantalla, por favor. Entonces vendrá el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Gloria a Dios. Quiero cerrar con esto. Ustedes saben que el personaje de Superman fue un personaje que atrajo a mucha gente. Fueron dos personas que inventaron el personaje en Estados Unidos. Y cuando salieron las primeras sagas o revistas, fue un furor, porque de alguna manera el personaje, el Superman, identificaba, representaba lo que era ese pueblo con valores, con principios. Y entonces este Superman era un representante del bien. Y alguien empezó a ver la similitud entre Superman y nosotros. En algún momento Superman era el justiciero, el que traía respuestas, el que traía soluciones, el que combatía la maldad, pero siempre era así nomás. Y como que en algún momento dejaron las personas de ver la revista porque pensaban que Superman no tenía como debilidades. Y en el tiempo, para no perder al personaje, le pusieron una debilidad al personaje y apareció la kriptonita. En la única parte donde le daba la chiripiorca a Superman era cuando se exponía a la kriptonita. Fíjense qué interesante, porque hay una similitud, ¿no? Superman poseía poderes sobrenaturales y mire la similitud con nosotros. También poseemos poderes sobrenaturales. Tenemos al Espíritu Santo. Superman luchaba contra el mal, miren nosotros, también luchamos contra el mal. Superman libera y protege a los oprimidos y también nuestro ministerio es proteger y liberar a los oprimidos. Superman recibe su fuerza del sol y nosotros recibimos nuestras fuerzas del sol de justicia, ¿no? Llamado nuestro Señor Jesucristo. Una sola cosa puede detener a Superman y es la kriptonita. Cuando Superman se expone a la kriptonita, se hace como el común de los mortales.
¿no? Y fíjense que el tema de la exposición a la kriptonita era algo que a veces él no podía reconocer fácilmente. ¿Cuál es el mensaje? Nosotros, para que avancemos el reino, porque tenemos un reino superior, nosotros pertenecemos al reino de Dios, nosotros pertenecemos, somos hijos del dueño de la tierra, del universo entero. Tu papá, mi papá es el dueño del universo. El dueño de todo es nuestro Padre, el que nos ha llamado. Y el Espíritu de Dios habita en nosotros. Y Él nos ha dado la misión de encarnar su reino. Y nos ha dado la misión de proteger el planeta Tierra. Y nos ha dado la misión de señorear. Fíjense que nosotros a veces pensamos, parece que yo solamente nací para ser espectador. Yo espero que ninguno de ustedes crea que nació para ser un parásito. No, yo nací para ver que las cosas sucedan. Yo nací para soñar poquito. Pero mire cómo en el planeta Tierra, a través de la historia, ha habido personas que creyó que podía dominar el cielo. Y entonces se inventaron los aviones. Y tú en poco tiempo llegas a un lugar a otro. En 2 horas llegas a Santiago, pero por tierra 35 horas. ¡Wow! Pero también otros que soñaron en el transatlántico. Soñaron en el mar. Soñaron dominar los mares. Y hace poquito tuvimos la visita de uno de los navíos más grandes que haya hecho acercamiento a nuestra ciudad. 300 metros medía el navío. 3 canchas de fútbol. ¡Wow! ¿Cómo? Y no es el más grande del mundo. ¿Cómo? Hay navíos que te suben y adentro de una ciudad, de todo, jacuzzi, salones de eventos, teatros, piscinas, todo. Juegos de caballo. Ah, no, parece que no. Y nosotros muchas veces decimos, ¿y ellos lo hicieron los seres humanos? Sí, creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces quiere decir definitivamente que si nosotros nos encomendamos en las manos de Dios y nos hacemos uno con aquel que para Él nada es imposible, curiosamente la Biblia dice que también no hay nada imposible para aquel que cree. Yo te invito a soñarte distinto. Te invito a verte distinto, a verte como un agente de cambio. Todavía hay cosas que todavía no emergen dentro de ti. Atrévete a que florezcan. Atrévete a que esas semillas que están ahí en estado embrionario florezcan. Saca esas malezas que te dicen que tú no puedes, que no tienes, que no sabes. Saca esas malezas que te dicen, no, usted, mi hijita, viva amargada toda la vida. No, mi hijita, usted viva apenada toda la vida, viva sintiéndose una víctima. No, mi hijita, usted cántese que usted es rebelde porque el mundo la ha hecho así, porque nadie la ha tratado con amor. Mi hijo, mi hija, usted mírese siempre como el guatón, como el flaco, como el chico, como el negro, como el chino, como el cac, Saque esas tonteras de su vida. Empiece a ponerse de acuerdo con Dios y diga, soy único de 8.000 millones de personas en el planeta Tierra, nadie como yo, Señor. Soy singular, lo creo porque tu palabra lo dice. Amén. Y voy a hacer la obra que me encomendaste, que tú me diste, aun cuando tenga que pasar dificultades. Tú estás conmigo, Señor. Bendito sea su nombre. Dale el mejor aplauso al Señor.